Vamos iniciando ya casi. Hola, bienvenidos a las personas de Facebook. Pido disculpas nuevamente, no sé qué está pasando con la conexión, se me está cayendo, pero no se preocupen que esto lo vamos a lograr. En el día de hoy vamos a tener nuestro live, nuestro episodio número 13. Ya déjame quedarme con esta pantalla abierta aquí a ver si de repente me doy cuenta si hay algún inconveniente. Ya se están uniendo las personas nuevamente. De nuevo, disculpas. Pongo de nuevo el tema. Decía que vamos a tratar hoy un tema un poco más ligero. Van a ser los 3 principios básicos para poder crear riqueza, para poder alcanzar estabilidad financiera y bienestar financiero. Y comentaba de que una advertencia antes de esto es que estos 3 pasos, pues realmente no lo vamos a poder aplicar, no vamos a poder implementarlos, pues si somos impacientes. Bien, la impaciencia es el obstáculo principal que tenemos los seres humanos para poder aplicar estos 3 sencillos pasos y poder lograr riqueza. Bien, el problema con la impaciencia es que siempre decía que estamos buscando como seres humanos pues hacernos millonarios de la noche a la mañana. Estamos buscando pegarla con algo, estamos buscando algo así como ganarnos la lotería y realmente tú puedes ver personas que se la han ganado, pero tú no puedes confiar pues o apostar tu futuro pues básicamente a esto. Y te decía que si llegaste aquí al live, pues para encontrar la forma de hacer eso, de hacerte rico de la noche a la mañana, pues lamento decirte que esto no existe, pero sí te recomiendo que te quedes para poder conocer estos 3 pasos que te voy a aplicar hoy, todos los detalles que voy a incluir, porque esto sí funciona, solo que tienes que tener paciencia, pero sí funciona. Bien. Comentaba que lo primero que tenemos que saber es entender o tener la conciencia de que como seres humanos, pues la actitud normal del ser humano es buscar la gratificación hoy, la gratificación instantánea, tratar de obtener lo que quiero hoy, pues hipotecando mi futuro. Y hasta que uno no se da cuenta de esto y puede romper con este esquema de esa gratificación hoy y puede tratar de postergarla, pues realmente no vamos a poder avanzar. Bien, y por eso básicamente que uno puede darse cuenta de por qué es más fácil pues hipotecar el futuro tratando de conseguir un activo como una casa o un vehículo y demás con un préstamo a 5, 10, 20 o 30 años en el caso de una vivienda, por ejemplo. Sin embargo, a los seres humanos nos es muy difícil pues planificar y definir un plan para crear nuestro futuro. Bien, pero hasta que no entendemos que nuestro cerebro y como seres humanos tenemos esa debilidad y no rompemos con eso, pues no vamos a poder avanzar. Y para esto se necesita paciencia y también pues que te eduques. Bien. Al final de este live también, ya un poquito más adelante, luego de hablar de esos 3 pasos o estos 3 principios, vamos a ver el impacto incluso de ellos con un ejemplo que te voy a presentar y dentro de ese ejemplo también te voy a regalar una hoja de cálculo para que analices lo que sería tu caso particular aplicando estos 3 principios. Bien. Y entonces ya creo que ya podemos entrar directamente pues en materia. Y básicamente el primer principio que te voy a comentar es vive por debajo de tus medios y ahorra la diferencia. Vive por debajo de tus medios y ahorra la diferencia. Ese es el primer principio básico para poder crear riqueza. Es la regla número 1. Y muchas personas pueden decir, bueno, pero esto suena muy obvio, muy sencillo, ¿no? O sea, claro, eso evidentemente, tengo que vivir, gastar menos de lo que ingreso y ahorrar la diferencia. Pero realmente lo difícil está en implementarlo. Se requiere mucha disciplina para hacer esto. Y como decía, los seres humanos, nuestra prioridad siempre, inconscientemente, pues es la gratificación hoy. Ahora, como decía, vencer esto y lograr implementar este primer principio, pues es increíblemente poderoso. Bien, lo que es vivir por debajo de mis ingresos, pues básicamente lo que me permite hacer es ahorrar. Y entonces ahí sí siempre quiero recalcarte que yo considero que es ahorrar. Pues ahorrar es cuando tú te pagas a ti mismo. Si tú al final ingresas dinero a tu hogar, ¿verdad? Ingresas dinero regularmente y lo que haces con él pues, es básicamente siempre pagar todos tus gastos fijos, todo lo que representa tus gastos para poder vivir y no te queda nada. Piensa, al final estás pagando a todo el mundo menos a ti. Y de hecho siempre me gusta también comentar a personas que trabajan en empresas o que tienen negocios y demás, cuando uno trabaja en una empresa o cuando uno pone un negocio, siempre uno está buscando la forma de que
el negocio pague todos los gastos operativos, pague el local, pague la luz, la electricidad, el teléfono, pague incluso nómina, por decir algo también, pague a todos los empleados, y uno está buscando que al final del año pues haya un retorno, haya un excedente que quede, ¿verdad? Pues yo quiero que tú veas tu vida familiar y tus finanzas personales exactamente igual. Si al final, para tú poder subsistir, para tú poder, esos gastos, digamos, operativos, de tú poder estar vivo y estar en este planeta, es lo único que logras pagar y no te pagas a ti para quien estás trabajando nuevamente. Entonces, vivir por debajo de mis ingresos me permite ahorrar y entonces comienzo a pagarme. Y hay que verlo de esa forma. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo yo logro hacer esto? O sea, ¿cómo yo logro vivir por debajo de mis medios y ahorrar la diferencia? Pues lo primero que yo tengo que hacer es que tengo que hacer un presupuesto. Y en el presupuesto hay tres cosas que yo tengo que tener bien claro para poder hacerlo. Uno es conocer dónde gasto, o sea, dónde va el dinero, dónde se ha estado yendo, o sea, en qué gasto, pero también más que nada, qué yo realmente necesito para vivir, cuáles son mis gastos reales, ¿bien? Tengo que conocer también cuáles son mis ingresos y muchas personas ahí también se pierden porque no consideran a veces lo que son los ingresos extraordinarios como salario de Navidad, como un bono o algún ingreso extra que no pueda tener por ahí. Entonces tengo que conocer cuáles son mis gastos, lo que necesito para vivir y tengo también que conocer cuáles son mis ingresos. Cuando tengo esto, entonces, claro, yo tengo que comenzar a planificar a dónde yo quiero que vaya el dinero. Porque, de nuevo, voy al ejemplo. Aquellas personas que trabajan en empresas o que son dueños de negocio han hecho un presupuesto. Y yo no sé por qué la gente, cuando piensa en el presupuesto familiar o suyo, lo ve diferente a lo que sería un presupuesto de una empresa. Hay muchas personas que son excelentes personas definiendo y llevando a cabo un presupuesto de una empresa, hasta quizá de su departamento, llevando un presupuesto para otros, pero para ellos no. Y siempre le pregunto lo siguiente, cuando tú haces un presupuesto, ¿qué tú haces? ¿Tú esperas que pase todo el mes y entonces lo que haces es registrar a dónde fue el dinero? ¿O tú defines con anterioridad, o sea, hacia dónde va el dinero y cuáles son las partidas y el fondo que tú tienes disponible y que has definido tú para cada partida? Regularmente lo segundo, ¿verdad? O sea, uno lo que hacen las empresas es definir cómo uno quiere, pues, utilizar ese dinero. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú pienses en este punto. Cuando tú conoces tus necesidades y conoces tus ingresos, entonces define hacia dónde tú quieres que vaya el dinero. Bien, eso es un presupuesto. Lo segundo que debes hacer es dejar de gastar para impresionar a otros. Bien, llega una etapa en la vida, quizá uno cuando siempre es mucho más joven, pues es un poco difícil romper con este esquema, pero llega un momento en la vida en que uno tiene que sentarse y cuestionarse realmente qué yo valoro, qué me da bienestar a mí, o sea, cuáles son mis intereses realmente. Entonces debo comenzar a rechazar y dejar todas estas cosas de gastar para impresionar a otras personas. Bien, es lo siguiente que te va a ayudar en ese punto. Otro punto es que dentro de este mismo primer principio es que cuando defines ahorrar y un monto que vas a comenzar a ahorrar, debes pagarte primero. La forma de lograr el ahorro no es hacer todo, pagar todos tus gastos regulares del mes y entonces lo que sobró definirlo como ahorro. Es completamente al revés. Tú tienes que definir cuál es el monto después de definir ese presupuesto con el cual te estás comprometiendo a ahorrar. Bien, y entonces lo vas a separar primero y luego con el resto te vas a manejar dentro de tus gastos en el hogar. Esa es la única forma de poder hacerlo consistentemente. Bien, otro punto en ese sentido es alinear, como yo decía, esos valores, las cosas que tú valoras, las cosas que te dan beneficio, que te dan bienestar, perdón, a ti, pues entonces tú tienes que hacer un listado de esas cosas y cuando hagas tu presupuesto y vayas viendo qué necesitas para vivir, entonces comienzas a eliminar de ese presupuesto cosas que realmente tú no valoras, que están realmente para, como decía, quizá impresionar a otros o cosas quizá que se han quedado ahí y ni quizá te has dado cuenta de que siguen todavía como gasto dentro de tu presupuesto. Elimínalos y comienza a dirigir el dinero en tus gastos, en las cosas que tú valoras. O sea que alinea todo lo que son esos gastos que tienes con lo que valoras. ¿Bien? Con respecto a ese punto, voy a colocar aquí en Facebook, en los comentarios, pues un vínculo que te va a llevar a todos los artículos que están disponibles en mi blog que tienen que ver con ahorro.
A las personas que están en Instagram se lo vamos a compartir más adelante en el bio. Este vínculo va a estar colocado ahí y te va a llevar a un listado de todos los artículos, incluyendo videos, si te es más fácil o te interesa, te sientes más cómodo utilizando videos, pues hay videos y también hay varios artículos con algunos tips de cómo ahorrar y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces el segundo principio es invierte correctamente. Bien, porque hay un punto muy interesante. Te comenté que tienes que ahorrar, que dentro del primer principio está vivir debajo de tus medios para que puedas, pues, básicamente ahorrar la diferencia, es lo más importante, y que esa es tu paga. Pero te tengo una mala noticia. Realmente el ahorro no sirve de nada. ¿Bien? ¿Cómo así? Bien, pues el ahorro no sirve de nada, pues si no se invierte. ¿Bien? Tienes que invertirlo. Y en ese sentido, tienes que considerar que el objetivo principal, pues, del ahorro es la creación de patrimonio. La creación de patrimonio. Luego que tú has definido esa prioridad y ese objetivo de la creación de patrimonio, entonces tú puedes comenzar a pensar en que voy a ahorrar para las vacaciones, voy a ahorrar para cambiar el vehículo. Porque si te das cuenta, esto de nuevo son gastos de tu día a día, son gastos por entretenimiento, ese tipo de cosas. Bien, no estás creando patrimonio. Entonces, eso lo tenemos que dejar para luego. Tenemos que pensar primero en la creación de patrimonio. Es el objetivo principal y número uno del ahorro, y el ahorro, como no sirve de nada, tiene que invertirse. Y entonces, crear patrimonio, necesitamos adquirir bienes, que tenemos que adquirir activos que generen dinero. Cuando yo, por ejemplo, compro una casa para vivirla, necesariamente eso es un activo, perfectamente, pero necesariamente no es un activo, no lo estoy viendo como patrimonio en el sentido, o como una inversión en el sentido de que no me está generando dinero. Bien, probablemente yo por varios años lo que esté haciendo es pagando una deuda. Entonces, por eso tenemos que implementar inmediatamente lo que es un plan de ahorro e inversión para crear patrimonio. Luego que tengo eso definido, entonces comienzo a invertir para otros gastos o para otras cosas que yo quiero hacer, como las vacaciones, cambiar el vehículo, el inicial de la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Bien? Que lo que estamos haciendo ahí es colocando el dinero, invirtiéndolo por un tiempo para acumularlo, para llegar mucho más rápido a esa, o más rápido y más cómodo a esa meta, y entonces poder adquirir el bien o poder hacer lo que necesitamos hacer con ese dinero. Bien, pero lo importante es que entiendan que si yo ahorro y no invierto, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque la devaluación y la inflación me van a comer, me van a consumir ese ahorro. Voy a tener quizá mucho dinero en el banco, o peor, debajo de la cama, pero ese dinero ya no vale lo mismo, entonces no estoy haciendo nada. Bien. Y entonces quizá me vas a preguntar, pues, que cómo puedo comenzar a invertir correctamente. Pues lo primero que tienes que hacer es, uno, saber cómo dividir correctamente tu dinero. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Que mucha gente, cuando comienzan a invertir, lo que están pensando es, de nuevo, la actitud de gratificación instantánea o de buscar las cosas más sencillas. Estoy buscando pegarla con algo, estoy buscando la inversión que me va a hacer millonario. Entonces agarro y tomo todo el dinero para colocarlo en un solo activo, en una sola inversión, y estoy colocando demasiados huevos en una sola canasta y asumo demasiado riesgo. La persona pierde dinero y de repente dice, no, las inversiones no sirven, las inversiones no son para mí. Para evitar esto, entonces, tienes que saber dividir correctamente tu dinero. ¿Cómo divides tu dinero? Pues yo recomiendo, como muchos otros autores, como Mark Yusko, por ejemplo, y muchos otros más, dividirlo en tres fondos o tres bolsillos diferentes donde vas a separar el dinero. Uno es el fondo de emergencia. Esta tiene que ser tu primera inversión. ¿Bien? Fondo de emergencia. ¿Y qué es esto? Tú vas a calcular con tu presupuesto cuáles son tus gastos básicos en un mes. Y vas entonces a separar de 4 a 6 meses de esos gastos fijos o gastos básicos en un producto financiero líquido. Digamos, cuando se dice líquido es de fácil acceso, que yo pueda rápidamente convertir en efectivo sin ningún tipo de pérdida. Llámese que tú puedes repartir ese dinero, esos 4 a 6 meses, lo puedes repartir en una cuenta de ahorro aparte, que no vas a tocar, y quizá en certificados financieros de corto plazo, estamos hablando de 30, 60, máximo quizá 90 días. Bien, esos son productos líquidos que tú puedes, pues, rápidamente convertir en dinero y
¿Cuál es la intención de ese fondo de emergencia? Pues que tú no te financies, que cuando llegue algún tipo de inconveniente a tu vida, tú puedas solventarlo y asumir ese inconveniente sin tener que financiarte. Y también que no vayas a tocar las inversiones de más largo plazo para que no vayas a romper ese trayecto que lleva de inversiones que son de largo plazo. Bien, ese es el primer fondo. El segundo fondo es un fondo que llamamos fondo de seguridad, que algunas personas también llaman fondo de mantenerse rico. Para muchas personas, quizás ese es el único fondo de inversión que requieren. Y en este fondo de seguridad, tú vas a tener las inversiones a largo plazo más seguras que van a ir haciendo crecer tu dinero mucho más rápido que lo que vas a utilizar en el fondo de emergencia, pero con mucha más seguridad y más a largo plazo. Bien, y ahí debemos colocar no menos del 80% de nuestro capital para invertir, fuera de lo que es el fondo de emergencia. Bien, tengo mi fondo de emergencia, ya comienzo a ahorrar entonces para invertir a largo plazo, para crear patrimonio. Entonces tengo que dedicar no menos, por lo menos, el 80% de mi capital a ese fondo de seguridad. Probablemente, si no eres tan arriesgado y no te interesan tampoco tanto las inversiones, pues perfectamente puedes tener el 100% en ese fondo de seguridad. Bien, y hay otro fondo, para los que somos un poquito más arriesgados, que llamamos el fondo de oportunidades, que ahí sí tú vas a jugar con 10, 15, como mucho, máximo 20%, no recomendaría, quizás diría que el máximo 15% de tu dinero para invertir en ya inversiones un poco más riesgosas, que si vas a poner un negocio, que si vas a invertir en algo mucho más riesgoso porque te la vas a jugar y demás. Bueno, entonces juega con ese dinero y trata de aprovechar oportunidades. No es que lo tires para arriba, trata de ser inteligente. Aquí la intención de esto es que si la pegas con algo de esto, bueno, pues saca dinero de ese fondo y comienza a colocarlo en el fondo de seguridad. Pero si te va mal y se pierde quizá todo porque fue algo muy riesgoso, no va a afectar ni a ti, ni a tu familia, ni a tu futuro, porque solamente estás colocando máximo 15% de tu capital para invertir ahí dentro. Bien, entonces, continuando, ¿cómo invertir correctamente? Decía, dividir correctamente tu dinero. Segundo, definir un plan de ahorro e inversión. Bien, esto no es una cosa, invertir no es una cosa de un día. No es que yo me junté con un dinero, con $1.000.000, con $100.000 y ya lo hice y lo voy a colocar y está invertido, ya me olvidé de eso. No, las inversiones no funcionan así. No hay forma de que usted pueda hacer dinero hacia el futuro tratando de conseguir una cantidad de dinero para colocarlo a invertir. Al contrario, el dinero se hace invirtiendo. Comience con $1.000, comience con $100. Hay muchos productos en muchos de nuestros países en Latinoamérica, en bolsas de valores, que me permiten comenzar a invertir pues de hasta $100 o menos. Bien, entonces comienza y separa ese fondo con lo que puedas y ve separando mensualmente y colocando en él. Toda tu vida de acumulación donde estás creando patrimonio. Ya luego vas a poder comenzar a disfrutar de ese patrimonio y saber en qué lo vas a utilizar. Pero en la parte de acumulación, define ese plan de ahorro y comienza a invertir. Bien, comprométete. Otra cosa también, tiene que ser simple, tiene que ser sencillo. Si el proceso de invertir se hace difícil y complicado, pues jamás lo harás consistentemente. Si el proceso de invertir se hace difícil y complicado, jamás lo vas a hacer consistentemente. Porque si te comienza a quitar tiempo de lo que es tu vida laboral, no lo vas a hacer. Bien, entonces tienes que definir un plan sencillo y tienes que automatizarlo. Eso es lo siguiente. Y el punto número 3 dentro de esto es diversificar correctamente. Estos 3 puntos de cómo invertir correctamente. Tienes que diversificar correctamente. Ya separando en 3 diferentes fondos, pues ya comienzas a diversificar, pero ahora dentro del fondo de seguridad, tú tienes que tener, como siempre digo en estos live, y hay varios por ahí que pueden consultarlos, donde hablo de cómo diversificar correctamente, que tienes que tener acciones, tienes que tener bonos y tienes que tener bienes tangibles y tiene que ser una diversificación global. Y todo esto te suena quizá muy complejo y te suena como que puede ser algo muy difícil de hacer o para millonarios y realmente no, para nada. Es algo muy, pero muy sencillo que he abordado ya en otros lives que puedes ver por ahí. Varias personas uniéndose por acá en Instagram. Adonis, bienvenido. El señor Fuertes Piantini, bienvenido. Creo que no había participado, señor Fuertes. Ismar Torres anda por acá también. Excelente. Y por aquí en Facebook Live tenemos unas cuantas personas, pero están calladitos por ahí. Pero bien, ahí veo al señor Aldo Victoria y demás. Excelente. Entonces, el principio número 3 para lograr crear riqueza y estabilidad financiera, pues es incrementar tus ingresos regularmente. Tercero es incrementar tus ingresos regularmente.
Perdón, un segundito. Creo que estoy hablando muy rápido en el día de hoy. Bien, entonces de nuevo este tercero te puede sonar pues muy obvio. Claro que tengo que incrementar mis ingresos regularmente. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Quiero que lo tengas como un principio y como algo básico que tienes que tener siempre en mente. El punto está en proponértelo, en siempre tenerlo presente y trabajar en consecuencia. Bien. Entonces, ¿por qué digo que este es un tercer principio muy importante? Pues porque incrementar tus ingresos regularmente, anualmente por lo menos, es necesario para poder ganarle a la inflación y es necesario para poder crear patrimonio y bienestar. Si no, no vas a poder ganarle a la inflación. Eso es un punto. Y también, si tú quieres comenzar a incrementar tu estilo de vida y a disfrutar de otras cosas, para no afectar tu plan de ahorro e inversión y todo lo que estás creando a futuro, es necesario que comiences a incrementar tus ingresos regularmente. Y ahora bien, con esto no estoy diciendo que no te estoy pidiendo, por ejemplo, que pienses en que vas a incrementar en un 20% todos los meses ese ingreso mensual o anualmente un 20%. No, con que tú logres, por ejemplo, un 5%, estoy hablando quizá en el caso de República Dominicana, pero sí que tenga pendiente, por ejemplo, en tu país, que esté por encima de lo que es la inflación, por lo menos que puedas ganarle la inflación. Y regularmente, aquellas personas que son asalariadas, que trabajan en una empresa, tienen regularmente en los diferentes países, pues ajustes por inflación. O sea que ya está colocado ahí. Lo que no debes olvidarte cuando recibes ese aumento es incorporar todo ese aumento al gasto. Tienes que mantener la proporción de ahorro que definiste. Si dijiste que vas a hacer un ahorro de un 10% mensualmente, pues entonces si recibiste un incremento de un 5%, incrementa en esa misma proporción tu ahorro, porque si no, te lo vas a ir comiendo. Eso es una. Y segundo, en muchas ocasiones recibimos dinero extra, recibimos un ingreso extra o tenemos algún tipo de incremento sustancial por una promoción, por ejemplo, porque al final todo el mundo está buscando el crecimiento y va tratando de entregar mucho más valor en su empresa y de repente puede tener una promoción importante. Y ahí en una promoción te pueden aumentar un 20, un 25%. De nuevo, ten muy pendiente que ese incremento que has tenido mantengas la proporción de ahorro que vas a tener para poder llegar más rápidamente a tu meta. No estoy diciendo necesariamente que cojas todo el dinero del aumento y lo colocas para ahorro. Aunque, por ejemplo, si no estás ahorrando nada en el día de hoy, eso es otro consejo que te puedo dar. Tú perfectamente puedes iniciar con un 1, con un 2, con un 5%, con lo que puedas iniciar y te comprometas y el año próximo entonces aumentas un 1 o un 2%, por ejemplo. Y también aprovechas en el caso de que tengas un incremento sustancial y entonces integras más ahorro a ese presupuesto mensual. Es una forma de hacerlo. ¿Bien? Algo interesante del punto anterior que decía de invertir correctamente y de crear un plan de inversión a largo plazo simple y automatizado es que una vez tú tienes ese plan ya, sacaste esa presión de la cabeza y sabes que estás invirtiendo correctamente para el futuro, esto te va a permitir, por ejemplo, comenzar a enfocarte más en lo que va a ser, pues, tu trabajo y tu forma de ganar dinero hoy. Entonces ya no tienes que estar pensando en cómo la voy a pegar por acá, por allá. No, tienes eso resuelto, ya sabes que tienes un plan definido, simple y automatizado. Por eso digo que tiene que ser bien sencillo para que lo puedas llevar y también te apoya en este punto. Sacas eso de tu cabeza y te enfocas en tu trabajo, a entregar valor, en educarte, en crecer tú como persona y como profesional para poder lograr entonces, entregando más valor, pues tener una retribución mayor, ya sea en tu trabajo o en tu negocio, e ir incrementando, como decía en este tercer punto, tus ingresos regularmente. Entonces, ahora vamos a pasar, voy a repasar rápidamente estos tres pasos para pasar algo muy interesante que le voy a regalar en este momento a ustedes por acá. Decía, de los tres principios, el principio número 1, vive por debajo de tus medios y ahorra la diferencia. Ya explicamos cómo podemos hacer eso, ¿bien? Con un presupuesto y tarará. Punto número 2 o principio número 2, invierte correctamente. No es solamente lograr ahorrar con ese presupuesto que tú hiciste, porque el ahorro no sirve de nada, tienes que lograr saber invertir correctamente. Y hablamos también ya de cómo se puede lograr eso. Y el punto número 3, incrementa tus ingresos regularmente. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de qué pasa cuando tú logras implementar correctamente estos tres principios. ¿Cuál es el potencial de estos tres principios que suenan tan sencillos? En el artículo de esta semana, que lo pueden buscar en el blog, pues
yo ponía este ejemplo donde tenemos, ponía el ejemplo de Pedro y Analía. Pedro y Analía, Pedro tiene 27 años, Analía tiene 25 años, son recién casados. Cada uno ingresa al hogar unos $1,250. $1,250 en nuestro país, República Dominicana, son aproximadamente 60,000 pesos mensuales. Es un salario no exorbitante, tampoco es un salario bajo, no puedo decir eso que es bajo, pero digamos que es un salario razonable y promedio. O sea que entre los dos están ingresando al hogar $2,500. Bien, han definido su presupuesto y han definido que van a ahorrar un 20% de sus ingresos todos los meses. 20% de sus ingresos. Estos son unos $500. De los 2,500 que están ingresando al hogar, van a destinar $500, el 20%. Y han definido que ellos también van a incrementar, lograr incrementar su ingreso anual en un 5%. No estoy hablando tampoco de nada exorbitante, un 5% es perfectamente lograble y si usted está entregado a su profesión y entregar valor y en crecer, definitivamente yo estoy seguro que usted lo puede lograr y hasta más de eso. Perfecto, un 5%, ¿bien? Entonces, sabiendo esto que está acá, también te puedo comentar que históricamente en largos periodos de tiempo, buenas inversiones en el mercado de valores a largo periodo de tiempo han devuelto entre un 7 y un 10% anual en dólares. Promedio anual, esto no es fijo todos los meses, pero en largo periodo de tiempo, el mercado de Estados Unidos devuelve entre un 7 y un 10% anual. O sea que digamos que estos $500 que estas personas han separado, lo van a destinar y van a invertir correctamente y van a lograr un 8% anual promedio en largo periodo de tiempo. 8 promedio, ni 7 ni 10, lo pongo en el medio, 8. Bien, entonces, hay una hoja en el artículo que detalla el impacto de esto que estoy diciendo acá. Lo voy a compartir aquí ahora en los comentarios del Facebook Live. Las personas del bio tienen el artículo, perdón, las personas del bio, las personas de Instagram tienen en el bio el artículo donde pueden ir y al final van a encontrar pues esta hoja que acabo de compartir acá. Y entonces, yo te puedo decir que dentro de esa hoja, para cuando Pedro tenga 47 años y Analía tenga 45, ellos van a haber acumulado $433,654. $433,654. Solamente iniciando con un 20% de sus ingresos, que son $500 nada más, incrementados en el tiempo. Así es el impacto de esto. Si sigues viendo en la hoja, creo que también marqué en amarillo ahí, para cuando, si deciden no retirarse en ese momento, porque ese dinero quizá no le da, digamos que para cuando Pedro tenga 52 años y Analía tenga 50, van a tener $747,000. $747,000. Y si siguen esa trayectoria, oigan bien, señores, siguen ese trayecto para cuando Pedro tenga 57 años y Analía 55, tendrán $1.2 millones. $1.2 millones. Y esto fue iniciando con $500. Ahora, oiga bien, mensualmente, aplicando estos 3 principios que te acabo de dar acá. ¿Bien? Entonces, imagínate qué se puede lograr si tú colocas entonces $1,000 mensualmente. Imagínate si tú logras incrementar en vez de un 5%, pues más rápidamente tus ingresos. Entonces, definitivamente es lograble. Alcanzar riqueza es lograble. Es definir un plan, llevarnos de estos 3 principios que están acá y como comenté al inicio, paciencia. Tienes que tener paciencia. Bien, entonces, para que tú también puedas hacer este ejercicio con tus datos específicamente, porque yo sé que quizá en su cabeza están diciendo, pero ¿cómo es esto posible? Esa hoja que está ahí, yo quiero ver cómo se calcula eso que está acá. Estoy compartiendo también aquí en los comentarios de Facebook Live un formulario donde tú llenas tus datos, solamente pones tu correo electrónico y tu nombre y te va a llegar a vuelta de correo pues esta misma hoja con todo este despliegue que está acá para que tú ingreses tus datos y puedas ver el efecto en el tiempo de este plan que estoy definiendo acá. Para llenar entonces en esa hoja solamente tienes que colocar el monto de ahorro mensual con el que vas a iniciar, ¿bien? El porcentaje anual de incremento de ahorro que tú esperas lograr y cuál es la tasa de retorno esperada. Bien, la tasa de retorno esperada. Las personas que están en Instagram, si van al bio,
en el mismo artículo de esta semana pasada, no hoy, que salió un artículo hoy, pero es el artículo de la semana pasada, que está en el vivo ahí, pues van a encontrar al final del artículo el formulario para poder recibir esa hoja gratuita donde van a poder hacer este ejercicio y meter sus datos específicamente y ver el efecto que tendría ese plan específicamente. Ahora bien, algunas personas me dicen, bueno, pero cuando yo veo la tabla ahí, esto me está hablando de que eso va a ser cuando yo tenga, dentro de 20 años. Yo no quiero esperar 20 años. De nuevo, recuerda lo que hablamos, no te dejes llevar de tu cerebro. Comienza hoy. Escúchame algo, el tiempo va a pasar de cualquier forma, ¿bien? Entonces es mejor que tú lo aproveches y comiences a trabajar hoy. El tiempo va a pasar de cualquier forma. Entonces otra persona me puede decir, bueno, pero yo tengo 45 años, ya no vale la pena, porque va a ser cuando tenga 65, cuando tenga 70. Perfecto. Y de nuevo te pregunto, ¿y qué entonces vas a hacer de aquí a allá? ¿Con qué vas a trabajar? ¿Cómo piensas crear riqueza? Entonces lo mejor es que definas un plan hoy. Sea este o como quieras, pero tienes que definir un plan, porque ¿qué va a pasar cuando tengas 70 años? Y lo segundo, ¿cuánto tiempo piensas que vas a durar? ¿Cuál es la expectativa de vida al día de hoy y cuál es la expectativa de vida para nosotros que estamos en los 40 ahora? Va a ser mucho mayor, señores. Probablemente vamos a duplicar perfectamente y a llegar a 90, 100 años sin ningún problema. Entonces, 20 años, 30 años, definiendo esto que está acá, sabiendo que tienes un plan de ahorro e inversión definido y te quitas eso de arriba y te puedes enfocar en tu trabajo y a entregar valor, pues es perfectamente algo viable y factible que yo entiendo que todos deberíamos comenzar a trabajar. Y en ese sentido te voy a comentar algo. Todo el mundo habla, por ejemplo, del señor Warren Buffett. A ese le encanta hablar del señor Warren Buffett. Todo el mundo ha oído ese nombre y sabe que es una de las personas más ricas del mundo. Actualmente, si no estoy equivocado, se están siempre debatiendo ahí uno con otro, pero creo que anda en el tercer lugar. Señores, hay 7,000 millones de personas en el mundo y esta persona es el número 3 a nivel de cantidad de dinero que tiene una persona, ¿verdad? De capital, ¿bien? Ahora, ese señor tiene 89,000 millones de dólares. 89,000 millones de dólares. Pero se han preguntado una cosa. ¿Qué edad tiene Warren Buffett hoy? 88 años. ¿Bien? ¿Y quieren saber algo? El 99% de su fortuna, 99% de su fortuna, la creó luego de tener 50 años. 50 años. Bien, hace 48 años que eso comenzó a trabajar. No 20, no 30, 48. Pero llegó y lo está disfrutando y lo disfrutó en el camino también. Ah, pero ¿qué pasa? Que lo queremos tener hoy. Queremos tener ese dinero hoy. Es imposible, señores. Y otra cosa para que estemos también claros. El retorno anualizado de las inversiones de este señor en esos 48 años, sería exacto, en aproximadamente 50, 53 años, dice por aquí Adonis 38. 38 años. Me equivoqué, Adonis. Bueno, me confirmas. Pero iba a comentar, el retorno anualizado del 64 al 2017 de Warren Buffett fue de un 20.9%. 20%. El mercado de Estados Unidos devolvió aproximadamente un 10%, me parece. Déjame ver, está por acá, tengo el dato. Sí, un 9.9%. Bien, y este señor consiguió un 21%, 20-21%. Pero entonces de repente escuchamos una inversión por ahí que me dice que me va a pagar el 50% o que voy a duplicar mi dinero en este año y de repente me lo creo. Y este señor, que es una de las personas más ricas del mundo, lo que ha logrado en los últimos 50 y pico de años es un 20-21% de retorno en dólares. Es otra cosa para tener pendiente. Bien, entonces, con estos datos, pues entonces lo voy a dejar para que sepamos que es necesario que creemos riqueza desde hoy, que 20 años es algo perfectamente factible para crear riqueza y que la riqueza no se hace de la noche a la mañana, pero tenemos que iniciar hoy. Les dejo entonces también con esta tabla que está por acá para que la descarguen y será entonces hasta la próxima semana con otro tema súper interesante que vamos a tener. Y la semana próxima también vienen otras sorpresas por ahí de cosas muy interesantes. Déjame revisar por acá rápidamente
Perdón, que hoy tengo la vista un poco cansada y voy a necesitar mis lentes para poder leer. Dice Adonis por acá, 38, 50 más 38, 88. Ah, sí, correcto, exactamente. Gracias, Adonis, por la confirmación. Sí, en esos 38 años fue que Warren Buffett pudo entonces crear este 99% de su fortuna. Bien, entonces es lo que tenemos que tener pendiente. Por acá en Facebook no tenemos preguntas. Bueno, pues entonces por ahí lo dejamos en el día de hoy. Espero que haya sido una sesión pues provechosa para todos. Les dejo varias herramientas ahí que creo que van a ser interesantes para ustedes. Y entonces nos veremos el próximo martes con otro tema interesante y otra sorpresita, que se mantengan atentos por ahí porque viene una sorpresa muy interesante también para la semana próxima. Así que con esto los dejo y será hasta luego. Bye bye.